Emma y Daniel Carter tenían lo que parecía ser la vida perfecta. Casados desde hace más de una década, fueron el paradigma del éxito. Daniel era un poderoso abogado corporativo conocido por su encanto y sus despiadadas habilidades de negociación. Emma fue una exitosa diseñadora de interiores, admirada por su impecable gusto y creatividad. Vivían en una lujosa casa en un barrio acomodado, a menudo organizando fiestas glamorosas para su círculo de amigos igualmente exitosos. Para el mundo exterior, eran la pareja ideal. Pero bajo la superficie, Emma había empezado a sentir una distancia cada vez mayor entre ellos. Daniel se había vuelto cada vez más distante y distraído, a menudo trabajando hasta altas horas de la noche. Ella lo descartó como las presiones de su trabajo, pero una duda persistente había comenzado a arraigarse en su mente. Una noche, después de otra noche en la que Daniel llegó tarde a casa, Emma decidió ordenar su estudio. Mientras organizaba los papeles desperdigados sobre su escritorio, su mano rozó algo extraño. Una pequeña unidad USB sin marcar. Curiosa, lo conectó a su computadora, esperando encontrar archivos de trabajo. En cambio, lo que encontró destrozó su mundo. A Emma le temblaban las manos al hacer clic en el único archivo de la unidad. El video comenzaba con una toma de una lujosa habitación de hotel, tenuemente iluminada y decorada con un estilo opulento. La cámara se colocó en una esquina capturando toda la escena. Un momento después, Daniel apareció en la pantalla, luciendo relajado y confiado. El corazón de Emma se hundió al verlo saludar a dos mujeres despampanantes que entraron en la habitación. Las modelos eran hermosas, sus cuerpos esculpidos e impecables. Eran claramente profesionales, rostros conocidos de las revistas de moda que Emma solía hojear. Lo que se desarrolló a continuación fue una escena de libertinaje salvaje. Daniel y las modelos se entregaban a una noche de pasión y excesos. Emma se sintió enferma al ver a su esposo participar en actos que eran degradantes y humillantes. El hombre de la pantalla estaba irreconocible para ella. Un extraño que no se parecía en nada al amoroso esposo, ella creía saberlo. Las lágrimas corrieron por su rostro cuando terminó el video, dejando a Emma en un silencio atónito. La traición era abrumadora, el dolor insoportable. Pero a medida que el shock inicial comenzó a desvanecerse, algo más oscuro tomó su lugar. Enojo. Frío y consumista. Sabía que no podía dejar que esto quedara sin respuesta. Emma se sentó a la mesa de la cocina, mirando fijamente la taza de café intacta que tenía delante. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas, proyectando un cálido resplandor sobre la habitación. Pero no sentía nada más que un temor frío y progresivo. Su mente era una maraña de emociones, confusión, dolor y una abrumadora sensación de traición. Apenas podía comprender lo que había visto la noche anterior. Siempre había confiado en Daniel, incluso cuando su matrimonio había pasado por momentos difíciles. Habían estado casados durante casi 20 años y aunque la pasión había disminuido, ella creía que seguían siendo sólidos. Habían construido una vida juntos. Capeó las tormentas y salió más fuerte. O eso había pensado. Pero el descubrimiento que había hecho la noche anterior había hecho añicos esa ilusión en 1.000.000 de pedazos. Había empezado de forma bastante inocente. Daniel se había acostado temprano, quejándose de dolor de cabeza, mientras que Emma se había quedado despierta para terminar un trabajo. Mientras ordenaba la sala de estar, notó que su computadora portátil estaba sobre la mesa de café, todavía abierta. El protector de pantalla aún no había hecho efecto y, por alguna razón, sintió un extraño impulso de comprobarlo. No era algo que hiciera normalmente, respetaba su privacidad, pero había algo en la forma en que había estado actuando últimamente que la inquietaba. Sus manos temblaron ligeramente mientras movía el ratón, devolviendo la vida a la pantalla. En el momento en que la pantalla se iluminó, sintió que su corazón daba un vuelco. Allí, en la pantalla, había una bandeja de entrada de correo electrónico llena de mensajes que nunca antes había visto.
El remitente era un nombre que no reconoció, pero los asuntos le revolvieron el estómago. Anoche fue increíble, no puedo esperar a verte de nuevo y ya te extraño. A Emma se le atascó el aliento en la garganta mientras hacía clic en uno de los correos electrónicos. Lo que leía le helaba la sangre. El mensaje era de una mujer llamada Lidia, y estaba lleno de detalles explícitos sobre una aventura que estaba teniendo con Daniel. Hubo menciones de citas secretas, noches compartidas en hoteles caros y promesas de un futuro juntos. Lidia habló de su amor por Daniel, de cómo no podía esperar a que él dejara a su esposa para que finalmente pudieran estar juntos. Emma sintió como si le hubieran arrancado el suelo de debajo de ella. La habitación parecía girar a su alrededor mientras leía correo electrónico tras correo electrónico, cada uno confirmando lo que no quería creer. Daniel, el hombre al que había dedicado su vida, estaba teniendo una aventura. Y no era un asunto cualquiera, era algo profundo, algo que había estado sucediendo durante meses, si no más. Los mensajes hablaban de una relación llena de pasión e intimidad, del tipo que no había compartido con Daniel en años. Le temblaban las manos mientras revisaba los correos electrónicos con su buen gusto, con la mente acelerada. ¿Cómo podía haber sido tan ciega? Había habido señales, por supuesto, las frecuentes noches de Daniel en la oficina, su repentino interés por su apariencia, la forma en que había empezado a evitar su contacto. Pero los había hecho a un lado, convenciéndose a sí misma de que no eran más que el flujo y reflujo natural de un largo matrimonio. Ahora se dio cuenta de que se había estado mintiendo a sí misma, eligiendo la ignorancia sobre la dolorosa verdad. Al llegar al correo electrónico más reciente, fechado solo unas horas antes, Emma sintió una oleada de ira diferente a todo lo que había experimentado. El mensaje fue breve, pero fue suficiente para romperle el corazón de nuevo. Lidia había escrito, no puedo esperar a verte esta noche, te amo. Y debajo de eso, Daniel había respondido, yo también, voy a inventar una excusa para irme después de la cena. Yo te quiero más. Emma había cerrado el portátil de golpe, incapaz de leer más. Sus manos se habían entumecido y había llegado tambaleándose al baño, donde se había hundido en el fregadero, con el cuerpo temblando de conmoción. Cuando por fin consiguió recomponerse, volvió a meterse en el dormitorio, mirando a Daniel mientras dormía profundamente, ajeno a la tormenta que había desatado. Había querido gritarle, despertarlo y exigirle respuestas. Pero algo la había detenido. En lugar de eso, se había metido en la cama a su lado, con la mente llena de pensamientos de venganza, de cómo le haría pagar por lo que había hecho. Ahora, mientras se sentaba a la mesa de la cocina, la realidad de su situación comenzó a asimilarse. No podía fingir que esto no había sucedido. No podía seguir con su vida como si todo fuera normal. Pero, ¿qué podía hacer? Confrontar a Daniel parecía inevitable, pero la idea de escucharlo mentir en su cara, de verlo tratar de zafarse de esto, la enfermaba del estómago. Emma respiró hondo, tratando de tranquilizarse. Necesitaba pensar con claridad, planear cuidadosamente su próximo movimiento. Daniel podría haberla traicionado, pero ella no iba a dejar que se saliera con la suya. Ella siempre había sido la tranquila y racional en su matrimonio, la que mantenía las cosas en orden cuando todo lo demás se estaba desmoronando. Pero esta vez, ella había terminado de ser la pacificadora. Esta vez, ella iba a contraatacar. Se levantó de la mesa, decidida. Se enfrentaría a Daniel, pero lo haría en sus propios términos. No le iba a dar la satisfacción de verla derrumbarse. No, sería fuerte. Ella tendría el control. Y cuando llegara el momento, ella se vengaría de una manera que él nunca vería venir. Con una nueva determinación, Emma comenzó a hacer sus planes. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidida. Daniel la había subestimado, pero estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Emma esperó su momento, esperando el momento perfecto para enfrentarse a Daniel. Quería pillarlo desprevenido,
quitarle su poder y dejarlo vulnerable. Ese momento llegó una noche, cuando Daniel regresó a casa más temprano que de costumbre, luciendo satisfecho de sí mismo. Saludó a Emma con un beso, sin darse cuenta de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Daniel, tenemos que hablar, dijo Emma con voz tranquila pero firme. Daniel la miró con curiosidad, percibiendo la seriedad en su tono. ¿Qué pasa, Emma? Sin decir una palabra, Emma le entregó la memoria USB. La expresión de Daniel pasó de la confusión a la alarma cuando reconoció el dispositivo. Le temblaron las manos cuando lo conectó a su portátil y abrió el archivo. A medida que se reproducía el video, el rostro de Daniel palideció. Observó con horror, incapaz de apartar la mirada. Cuando terminó, se volvió hacia Emma, con los ojos muy abiertos por el pánico. Emma, te lo puedo explicar, comenzó, pero Emma lo interrumpió. ¿Explica qué, Daniel? ¿Cómo me has estado mintiendo? ¿Cómo has estado escabulléndote con estas mujeres a mis espaldas? Su voz temblaba con una mezcla de ira y dolor. Me das asco, tartamudeó Daniel, buscando palabras que no salían. El hombre poderoso y seguro de sí mismo que había conocido se había ido, reemplazado por alguien que estaba asustado y desesperado. Por favor, Emma, fue un error, suplicó. Nunca quise herirte. Emma negó con la cabeza, endureciéndose su determinación. No solo me hiciste daño, Daniel. Lo destruiste todo y ahora vas a pagar. Durante los días siguientes, Emma se mantuvo alejada de Daniel, dejándolo sumergido en su culpa y miedo. Sabía que él estaba aterrorizado por lo que pudiera hacer y lo usó a su favor. Necesitaba que él se sintiera impotente, que entendiera que tenía el control. Pero Emma no se contentó con humillar a Daniel. Quería más. Quería que él sufriera, que sintiera el mismo dolor y traición que ella había sentido. Ella comenzó a idear un plan, uno que pondría su vida patas arriba y lo dejaría sin nada. Primero, se puso en contacto con un abogado, uno que era conocido por manejar divorcios de alto perfil con una eficiencia despiadada. Se aseguró de que todos los documentos legales estuvieran en su lugar, listos para ser presentados en cualquier momento. Emma no tenía intención de irse del matrimonio con las manos vacías. Se llevaría todo lo que le importara a Daniel. A continuación, comenzó a sabotear sutilmente su vida profesional. Usando la información que había recopilado, Emma filtró de forma anónima detalles de la aventura de Daniel a los socios de su bufete de abogados. Sabía lo mucho que significaba su reputación para él y quería verla destruida. El escándalo pronto estaría en todas las noticias y Daniel sería el hazmerreír de la comunidad legal. Pero Emma aún no había terminado. Necesitaba golpear el corazón de la arrogancia y el orgullo de Daniel. Se acercó a las dos modelos, haciéndose pasar por una periodista interesada en hacer un reportaje sobre sus carreras. Durante las entrevistas, insinuó la posibilidad de contar toda la historia que expondría su romance con Daniel. Las mujeres, sintiendo una oportunidad para la fama, aceptaron con entusiasmo hacer pública su versión de la historia. Todo estaba cayendo en su lugar. Emma podía ver cómo se desmoronaban los pedazos de la vida de Daniel. Y eso la llenó de una retorcida sensación de satisfacción. Pero mientras se preparaba para poner en marcha su plan, no tenía idea de que los eventos estaban a punto de salirse de control de una manera que nunca podría haber anticipado. Daniel se estaba desmoronando. La presión de la frialdad de Emma, el miedo al escándalo inminente y la preocupación constante por su carrera estaban pasando factura. Se había vuelto paranoico, convencido de que todos a su alrededor sabían de su aventura y lo juzgaban por ello. La culpa y el estrés lo estaban carcomiendo, y comenzó a quebrarse bajo la tensión. En el trabajo, el rendimiento de Daniel se resintió. Cometió errores durante negociaciones importantes, incumplió plazos y se volvió cada vez más irritable con sus colegas. El otrora respetado abogado era ahora una sombra de lo que había sido, y los socios del bufete empezaban a darse cuenta.
En casa, las cosas eran aún peores. El comportamiento frío de Emma y su negativa a relacionarse con él llevaron a Daniel al borde del abismo. Trató de disculparse para hacer las paces, pero ella lo calló a cada paso. La tensión en la casa era insoportable y Daniel sentía que estaba viviendo en una pesadilla de la que no podía despertar. Una noche, después de un día particularmente agotador en el trabajo, Daniel llegó a casa y encontró a Emma esperándolo en la sala de estar. Sostenía una pila de papeles, los papeles del divorcio. El corazón de Daniel se hundió al darse cuenta de lo que estaba pasando. Emma, por favor, suplicó él, cayendo de rodillas frente a ella. No hagas esto, haré cualquier cosa para corregirlo. Emma lo miró, con el rostro inexpresivo. Es demasiado tarde, Daniel. Lo has destruido todo, no hay vuelta atrás. Ella le entregó los papeles y se dio la vuelta para irse. Pero antes de que pudiera dar un paso, Daniel la agarró del brazo. Su agarre era fuerte, casi desesperado. Suéltame, Daniel, dijo Emma en voz baja en señal de advertencia. Pero Daniel no lo soltó. Sus ojos eran salvajes, llenos de una mezcla de miedo e ira. No puedes dejarme, Emma, no me entiendes. No puedo vivir sin ti. Emma sintió una oleada de pánico mientras intentaba alejarse, pero el agarre de Daniel solo se apretó. Daniel, me estás lastimando, suéltalo. En ese momento, algo en Daniel se rompió. Él la soltó de repente, haciendo que Emma tropezara hacia atrás. La mirada en sus ojos la aterrorizó. Era como si fuera una persona completamente diferente. Alguien desquiciado y peligroso. Emma retrocedió lentamente, con el corazón latiéndole en el pecho. Tenía que salir de allí, pero no sabía qué haría Daniel a continuación. La situación se estaba saliendo de control y ya no estaba segura de poder detenerla. Los días que siguieron fueron un borrón de tensión y miedo. Daniel se había vuelto cada vez más inestable, oscilando entre intentos desesperados por recuperar a Emma y ataques de ira que la hacían temer por su seguridad. Emma sabía que tenía que irse, pero también sabía que si se iba demasiado abruptamente, podría empujar a Daniel al límite. Comenzó a hacer planes en secreto, empacando una bolsa y escondiéndola en el maletero de su auto. También transfirió dinero de su cuenta conjunta a una cuenta privada, asegurándose de tener los recursos para comenzar de nuevo. Pero cada vez que miraba a Daniel, veía al hombre destrozado en el que se había convertido, y sentía una punzada de culpa. A pesar de todo, ella lo había amado una vez, y una parte de ella todavía lo hacía. Una noche, después de otra explosiva discusión, Daniel salió furioso de la casa, cerrando la puerta tras de sí. Emma lo vio irse, con el corazón cargado de una mezcla de alivio y pavor. Sabía que esto no podía continuar por mucho más tiempo. Algo tenía que ceder. Mientras estaba sentada sola en la tranquila casa, el teléfono de Emma sonó con una notificación. Era una alerta noticiosa, y se le heló la sangre cuando vio el titular. Abogado de alto perfil atrapado en un caso escandaloso, 2 modelos para hacer público. Emma hizo clic en el artículo, con las manos temblorosas. La historia lo detallaba todo. El romance, la cinta, la implicación de las 2 modelos. Todo estaba allí, dispuesto para que el mundo lo viera. El plan de Emma había funcionado, pero las consecuencias fueron mucho mayores de lo que había previsto. El artículo ya se estaba volviendo viral, y ella sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que Daniel lo viera. El corazón le latía en el pecho al imaginar su reacción. Había querido destruirlo. Pero ahora se dio cuenta de que tal vez lo había empujado demasiado lejos. Mientras estaba allí sentada, absorta en sus pensamientos, el sonido de la puerta principal abriéndose la sobresaltó. Daniel había vuelto, y por la expresión de su rostro, había visto el artículo. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de rabia y desesperación, y Emma supo que la situación estaba a punto de escalar a un nivel peligroso. Daniel estaba de pie en la puerta, con el pecho agitado por la ira.
Sus ojos estaban fijos en Emma, que estaba congelada en su lugar. Podía ver la rabia hirviendo justo debajo de la superficie, y sabía que esta vez no había forma de menospreciarlo. Lo hiciste, siseó Daniel, sosteniendo su teléfono con el artículo en la pantalla. Me arruinaste. Emma tragó saliva, tratando de mantener la voz firme. Te arruinaste a ti mismo, Daniel. Tú tomaste esas decisiones, no yo. El rostro de Daniel se retorció de furia y dio un paso hacia ella. ¿Piensas que eres tan justo, no es así? ¿Como si fueras la víctima aquí? Pero tú eres tan culpable como yo. Emma retrocedió, con el corazón latiéndole en el pecho. Daniel, por favor, cálmate. Podemos hablar de esto. ¿Hablar? Daniel se burló. Ya hemos dejado de hablar, Emma, has destruido todo, mi carrera, mi reputación, todo. La mente de Emma se aceleró mientras trataba de pensar en una manera de calmar la situación, pero antes de que pudiera decir algo, Daniel se abalanzó sobre ella. Emma apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando él la agarró por los hombros y la empujó contra la pared. El dolor le recorrió la espalda cuando golpeó la pared y jadeó para respirar. La cara de Daniel estaba a centímetros de la de ella, sus ojos enloquecidos por la ira. ¿Crees que puedes simplemente irte? De esto, gruñó. ¿Crees que puedes arruinar mi vida y salirte con la tuya? Emma luchó contra su agarre, pero él era demasiado fuerte. Daniel, por favor, detente. Me estás haciendo daño. Pero Daniel no estaba escuchando. Estaba demasiado lejos, consumido por su propia rabia y desesperación. No te vas a ir a ninguna parte, Emma. Eres mía. Y si yo no puedo tenerte, nadie lo hará. El corazón de Emma latía con fuerza en su pecho al darse cuenta de lo peligrosa que se había vuelto la situación. Tuvo que escapar, pero quedó atrapada. Su mente se aceleró mientras buscaba desesperadamente una salida. Los instintos de supervivencia de Emma entraron en acción. Sabía que tenía que salir de la casa, pero Daniel la agarraba inflexiblemente. Mientras forcejeaba, su mano rozó un jarrón decorativo de la mesa cercana. Sin pensarlo, lo agarró y lo estrelló contra la cabeza de Daniel. Daniel retrocedió tambaleándose, aturdido por el golpe. Emma no perdió ni un segundo. Corrió hacia la puerta principal, con el corazón acelerado. Podía oír a Daniel recuperándose detrás de ella, con pasos pesados mientras tropezaba tras ella. Emma abrió la puerta de par en par y salió corriendo, el aire fresco de la noche la golpeó como una conmoción. Corrió hacia su coche, buscando a tientas las llaves con manos temblorosas. Detrás de ella, podía oír a Daniel gritando su nombre, con la voz llena de rabia. Finalmente, logró abrir el auto y se arrojó dentro. Cerró la puerta de golpe justo cuando Daniel la alcanzó, golpeando la ventana con los puños. Su rostro estaba contorsionado por la furia y Emma podía ver la desesperación en sus ojos. «Y Emma, no te atrevas a dejarme», gritó Daniel, con la voz amortiguada por el cristal. Con manos temblorosas, Emma arrancó el coche y lo puso en marcha. Salió del camino de entrada, con el corazón latiendo con fuerza mientras Daniel seguía golpeando la ventana. Los neumáticos chirriaron mientras ella se alejaba a toda velocidad, dejando a Daniel atrás en la oscuridad. Mientras conducía, la mente de Emma se aceleraba. Había escapado, pero sabía que no había terminado. Daniel estaba desquiciado y ella no tenía ni idea de lo que podría hacer a continuación. Necesitaba ir a un lugar seguro, a un lugar donde él no pudiera encontrarla. Pero mientras conducía por las calles vacías, Emma se dio cuenta de que no había ningún lugar seguro para ella. Daniel sabía demasiado de ella, de dónde trabajaba, de dónde vivían sus amigos, de sus rutinas. No tenía ni idea de a dónde ir ni a quién acudir. La mente de Emma era un torbellino de miedo y confusión mientras conducía sin rumbo, tratando de idear un plan. Sabía que no podía ir a la policía. Daniel era demasiado poderoso, demasiado bien conectado.
Encontraría la manera de volverlo en su contra. A medida que conducía durante la noche, Emma comenzó a sentir el peso de su situación presionándola. Había escapado, pero seguía atrapada, sin salida, y sabía en el fondo que lo peor estaba por llegar. Emma se encontró en un motel sucio en las afueras de la ciudad, lejos de la vida lujosa que una vez había conocido. La habitación era pequeña y mohosa, con papel pintado descascarado y una bombilla parpadeante que proyecta sombras espeluznantes en las paredes. Se sentó en el borde de la cama, con la mente acelerada, mientras intentaba asimilar todo lo que había sucedido. No podía dejar de pensar en Daniel, en sus ojos salvajes, en su voz desesperada, en la expresión de furia en su rostro mientras se alejaba. Sabía que no se rendiría fácilmente. Él iría tras ella, y cuando la encontró, ella no tenía ni idea de lo que podría hacer. Emma sintió que una ola de desesperación la invadía. ¿Cómo se había llegado a esto? Hace apenas unas semanas, había estado viviendo una vida de comodidad y seguridad. Ahora estaba escondida en un motel de mala muerte, temiendo por su vida. La idea de lo que había perdido era casi demasiado para soportar. Pero junto a la desesperación había una ira profundamente arraigada. Daniel le había hecho esto a ella. La había traicionado, humillado y llevado al borde de la locura. Había querido vengarse, pero ahora era ella la que sufría. La injusticia de todo esto le hizo hervir la sangre. Mientras permanecía sentada en la oscuridad, Emma empezó a sentir que una fría resolución se apoderaba de ella. No iba a dejar que Daniel ganara. Había llegado demasiado lejos, había sacrificado demasiado para ser derrotada ahora. Ella se defendería y se aseguraría de que Daniel pagara por lo que había hecho. Sabía que no sería fácil. Daniel era poderoso y tenía recursos que ella no podía igualar. Pero Emma tenía algo que él no tenía. Ya no tenía nada que perder. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para sobrevivir, incluso si eso significaba cruzar líneas que nunca había imaginado. Emma pasó la noche planeando su próximo movimiento. Sabía que tenía que ser inteligente para superar a Daniel en todo momento. Tendría que ser despiadada para usar todas las ventajas que tuviera, y tendría que estar preparada para lo peor, porque sabía que esta pelea solo podía terminar de una manera. Para cuando el sol comenzó a salir, Emma tenía un plan. Era arriesgado, y requeriría que aprovechara una oscuridad que nunca había sabido que existía dentro de ella. Pero ella estaba lista. El juego estaba en marcha, y esta vez no iba a perder. Emma pasó los siguientes días preparándose para la confrontación que sabía que se avecinaba. Reunió suministros, hizo arreglos y puso en marcha su plan. Era cuidadosa, metódica, no dejaba nada al azar. Sabía que esta era su última oportunidad y no podía permitirse cometer ningún error. Le envió un mensaje a Daniel, críptico, pero lo suficientemente claro como para asegurarse de que lo entendiera. El mensaje simplemente decía: encuéntrame donde todo comenzó. Sabía que él lo entendería. Se refería al lugar donde se habían conocido por primera vez. Un lugar apartado en el bosque donde a menudo habían ido para escapar de las presiones de sus vidas. Emma llegó temprano al lugar, preparando la escena exactamente como la había planeado. El claro estaba en silencio, el aire cargado de tensión. Podía sentir el corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras esperaba que llegara Daniel. Sabía que, de una forma u otra, todo había terminado aquí. Mientras esperaba, la mente de Emma la llevó a través de los eventos que los habían llevado a este punto. Pensó en la cinta, en el asunto, en las mentiras y en las traiciones. Pensó en el hombre en el que se había convertido Daniel y en cómo la había arrastrado consigo a la oscuridad. Y pensó en la venganza que había planeado, en el precio que tendría que pagar por todo lo que había hecho. Finalmente, escuchó el sonido de pasos que se acercaban. El corazón de Emma dio un vuelco cuando vio a Daniel emerger de los árboles. Su rostro era una máscara de determinación y rabia. Había venido solo, tal y como ella había esperado.
Emma, dijo Daniel en voz baja y amenazadora. ¿Qué diablos es esto? Emma se mantuvo firme, con los ojos clavados en los de él. Este es el fin, Daniel. Se acabó. Daniel se acercó un paso más y entrecerró los ojos. ¿Crees que puedes simplemente alejarte de esto? ¿Crees que puedes salirte con la tuya con todo lo que has hecho? Emma sintió una oleada de adrenalina mientras metía la mano en el bolsillo. Y sacó las armas que había traído consigo. Lo señaló a Daniel, con las manos firmes. Yo no soy el que va a pagar, Daniel. Tú. Daniel se quedó paralizado, sus ojos se abrieron de par en estado de shock. Por un momento, se quedaron allí en silencio, la tensión entre ellos era casi palpable. Luego, lentamente, Daniel levantó las manos en un gesto de rendición. Emma, por favor, dijo con voz temblorosa. No tienes que hacer esto. Pero Emma estaba más allá de la razón. Había llegado demasiado lejos, había soportado demasiado como para echarse atrás. Sí, lo hago, dijo ella, con voz fría y decidida. Esta es la única manera. Apretó el gatillo. El disparo resonó en el claro, una grieta aguda que pareció flotar en el aire durante una eternidad. Daniel retrocedió tambaleándose, con una expresión de incredulidad en su rostro. Cayó al suelo, agarrándose el pecho mientras la sangre comenzaba a acumularse debajo de él. Emma estaba de pie junto a él, con la pistola todavía en la mano. Sintió una extraña mezcla de emociones, alivio, satisfacción y una tristeza profunda y abrumadora. Lo había conseguido. Se había vengado. Pero al mirar el cuerpo sin vida de Daniel, se dio cuenta de que la victoria era hueca. La realidad de lo que había hecho comenzó a calar. Ella lo había matado. Había cruzado una línea que nunca podría descruzar y no había vuelta atrás. La enormidad de sus acciones la golpeó como un maremoto y cayó de rodillas. Las armas se le escapaban de las manos. Emma permaneció allí durante lo que parecieron horas, mirando fijamente al hombre que una vez había amado, que ahora yacía muerto a sus pies. Había querido destruirlo. Pero en el proceso, ella también se había destruido a sí misma. Eventualmente, el sonido de las sirenas en la distancia rompió su neblina. Alguien debió escuchar el disparo y llamar a la policía. Emma sabía que venían a por ella, y no hizo ningún movimiento para escapar. Había hecho lo que había venido a hacer y ahora estaba lista para enfrentar las consecuencias. Cuando la policía llegó, encontraron a Emma sentada junto al cuerpo de Daniel. Su rostro estaba surcado de lágrimas. Lágrima. Ella no se resistió mientras la esposaban y se la llevaban. Se sentía adormecida, desapegada del mundo que la rodeaba. La venganza que había buscado había llegado a un precio que no había entendido del todo hasta que fue demasiado tarde. En los días siguientes, la historia de Emma se convirtió en una sensación mediática. La historia de traición, escándalo y asesinato cautivó al público, y todos tenían una opinión sobre lo que había sucedido. Pero a Emma no le importaba nada de eso. Estaba perdida en su propio mundo, consumida por el peso de sus acciones. Mientras estaba sentada en su celda, esperando el juicio que determinaría su destino, Emma pensó en todo lo que la había llevado a este punto. El amor que una vez había sentido por Daniel, la ira y la traición que la habían llevado al límite, y la venganza que finalmente los había destruido a ambos. Ahora sabía que la venganza había sido una tontería, un camino oscuro que no había conducido más que al dolor y al arrepentimiento. Y mientras se enfrentaba a los largos años que se avecinaban, Emma se quedó con un solo pensamiento. El precio de la venganza había sido demasiado alto. ¿Qué piensan de este caso? Dejen sus comentarios y gracias por visitarnos.